Es difícil encontrar un título tan legendario como Bloodborne. Ha pasado casi una década desde su lanzamiento e incluso en la época actual, la gente simplemente no puede parar de hablar sobre él. Aquellos que lo jugaron probablemente lo continúan jugando de una manera continua y durante años, las personas han pedido alguna clase de secuela porque anhelan la emoción de la cacería. Esta es una aventura que lograría cautivar a los jugadores como pocas lo han logrado hasta ahora. ¿Pero qué es lo que hace del juego algo tan especial? Bueno, esa es de hecho una pregunta bastante difícil de responder, porque para algunos podrá ser su temática victoriana, para otros tal vez su dificultad. Unos cuantos probablemente podrán argumentar que el diseño de su mundo es de las mejores cosas que existen, así como el diseño de sus enemigos y lo aterradoras que resultan cada una de las bestias. Unos pocos podrán estar fascinados por su jugabilidad o tal vez por su historia, mientras que otros podrían afirmar que disfrutan tanto del juego por sus elementos de horror, los cuales honestamente resultan bastante cautivadores ante la vista. Pero para la mayoría es probablemente la combinación de cada uno de estos elementos lo que hace del juego algo tan grande. ¿Y saben qué? Tienen completamente la razón. Pero hay otra cosa que normalmente no recibe el mismo tipo de crédito y que creo es igual o incluso muchísimo más importante que todo lo que acabo de mencionar. Y eso es lo que el juego te hace sentir. Porque verdaderamente pocas experiencias me han transmitido lo mismo que Bloodborne. Esto podría sonar extraño para algunos, pero este es de hecho un juego bastante hermoso. Digo, es difícil notarlo cuando algunos de sus personajes se ven como esto. Pero a pesar de la brutalidad de los eventos que están sucediendo, y a pesar de que las calles del juego se encuentran literalmente bañadas en sangre, aún así existe cierta melancolía al moverse a través de los callejones de Yharnam. Existe cierta belleza. Luchando por tu vida, partiendo bestias a la mitad, solo para terminar contemplando el resplandor de la luna en el cielo, enfrentándote a las peores criaturas posibles, pero aún así, resultando victorioso en cada ocasión. Si tuviera que describir todo esto en una sola oración, probablemente utilizaría trágica melancolía. Es un verdadero infierno encontrarse en las calles de Yharnam. Y sin embargo, no puedo evitar querer regresar hacia ellas, a su mundo repleto de monstruos y abominaciones. He escuchado a muchas personas decir que disfrutaron especialmente de Bloodborne durante los peores momentos de sus vidas. Y es que es muy curioso cómo una situación como esta puede producir esperanza, puede producir bienestar. Pero como Ludwig lo dice al final de su pelea, incluso en las noches más oscuras, aún veo la luz de la luna. Para mí, esta frase siempre ha ejemplificado todo lo que Bloodborne representa. Una hermosa pero trágica historia sobre la búsqueda de poder y las depravaciones del hombre, pero que al final nos habla casi únicamente sobre sueños y pesadillas. La historia de Bloodborne es de hecho bastante interesante. El juego nos cuenta sobre un grupo de individuos que por mera casualidad se encontrarían con la sangre divina de una criatura que supera nuestro entendimiento del mundo. Una sustancia capaz de curar todas las enfermedades del cuerpo y que sería administrada al pueblo de Yharnam a través de la Iglesia de Sanación, una institución sumamente poderosa que se ganaría el respeto de la gente a través de sus acciones. Pero esta sangre rápidamente comenzaría a convertir a todos en bestias, criaturas salvajes con la única intención de aniquilar a todo lo que se les ponga enfrente, afectando especialmente a aquellos que tuvieron el mayor contacto con esta sustancia, es decir, a los altos mandos de la Iglesia de Sanación, convirtiéndolos en los peores monstruos que podemos encontrar. Y encima de todo, seres que superan nuestra comprensión deambulan por el mundo volviendo locos a todos aquellos que siquiera pongan sus ojos en ellos. Los cazadores nacerían como una respuesta directa hacia esto, una fuerza militar con el único objetivo de acabar con la vida de todas las bestias, pero incluso ellos sucumbirían ante la emoción de la cacería y ante el embriagante sabor de la sangre. Y así, el pueblo de Yharnam se convertiría en lo que vemos ahora, una tierra infestada de bestias, algunas humanas y otras simplemente incomprensibles.
Pero incluso bajo estas condiciones, Yharnam es un hermoso lugar. La arquitectura de sus estructuras revela un gran nivel artístico y un enorme desarrollo de su sociedad. Es bastante obvio que antes de estos eventos, este era un pueblo repleto de grandeza y prosperidad. Se dice que personas de todo el mundo lo visitaban con la intención de consumir la sangre de sanación, lo cual lo convertiría no solo en un aclamado destino turístico, sino en un lugar admirado por todos. Y aún podemos observar su magnificencia incluso durante la noche de cacería. Sus iglesias y catedrales transmiten un aura de inquietante belleza y efímera paz. Sus bosques parecieran casi místicos e hipnotizantes, y sus cielos, con esa enorme luna bañando cada una de las cosas que vemos, nos ofrecen un momento para contemplar, para pensar en lo que está sucediendo. Esta probablemente es una de las razones por las que tantas personas se ven atraídas hacia Bloodborne en primer lugar. Existe cierta magia cautivadora en su mundo, y esta magia se traslada también a sus personajes. Incluso las criaturas más insignificantes con las que nos podemos encontrar tienen cierto grado de profundidad, y la gran mayoría de ellas aún mantiene una pequeña parte de su humanidad. Podemos escucharlas lamentando la condición en la que se encuentran, algunas anhelando regresar al lado de sus familias y otras cazando monstruos sin darse cuenta de que ellos mismos se han convertido en uno. Esto le da al juego un pequeño aire de tristeza. Obviamente nadie se va a sentir mal por acabar con la vida de estos sujetos, pero esto ayuda a establecer el ambiente de la aventura y la hace sentir mucho más significativa. Aún recuerdo la primera vez que llegué con la bestia del clérigo, una batalla que me fascina no solo por la lucha en general, sino por la belleza del ambiente y lo sorpresivo que resulta ver a esta criatura gigante saltando justo enfrente de ti. Y estos sentimientos solo son amplificados durante la batalla contra el padre Gascoigne, una pelea que refleja perfectamente cada una de las bellezas de Bloodborne. El escenario es tétrico y cautivador, nuestro enemigo sumamente desafiante, y la transformación que sufre justo antes de morir nos demuestra lo que verdaderamente está sucediendo con Yharnam. El hecho de que podamos encontrarnos con su hija en la ciudad y utilizar la caja de música que nos da para recordarle lo poco que le queda de humanidad, le da a la pelea un significado completamente diferente. Y por primera vez, creo que la hace sentir como una verdadera tragedia, como un evento sumamente desolador. Y al final, lo único que nos queda es la luz de la luna brillando en la sangre de nuestra presa. Una luz densa y resplandeciente que de alguna manera nos dice que debemos de continuar con esta cacería sin sentido para acabar con las bestias. Es desgarrador encontrar a la esposa de Gascoigne tirada en el suelo un poco más adelante, probablemente aniquilada por las propias manos del hombre que estaba intentando salvar, completamente fuera de sus sentidos. Y aún así, hay cierta melancolía en el ambiente, se siente triste y bello casi en la misma medida. Y este es un sentimiento relativamente común a lo largo del juego. Desde salir caminando con vida después de vencer a la bestia sedienta de sangre, la cual probablemente te causó un enorme dolor de cabeza la primera vez que llegaste con ella, hasta la hermosa iluminación que hay en la iglesia mientras peleamos con la vicaria Amelia. Estas peleas son brutales, sangrientas y sumamente desgarradoras, pero también son hermosas a su propia manera, tal vez de una manera muy retorcida. Y la gran mayoría de estos enfrentamientos reflejan esta sensación de agonía combinada con una tristeza tremenda. Podemos hablar, por ejemplo, del combate contra Lady Maria, una de las batallas más intensas e increíbles que hayan existido en el mundo de los videojuegos, y que aún así se siente trágica en su conclusión, al igual que todo dentro de Bloodborne. Algo que se ve especialmente presente durante los minutos finales de la aventura. A lo largo del juego, conocemos a este personaje conocido como Gehrman, el primer cazador que llegó a existir, pero que para estos momentos solo es un viejo decrépito que nos ayuda a mejorar nuestras armas. A través de sus diálogos, podemos notar que verdaderamente se encuentra sufriendo. Hay pena y arrepentimiento en cada una de las cosas que dice, y al final pareciera querer evitar que nosotros suframos el mismo destino. Así que nos da la oportunidad de elegir, y acceder a esto lleva a
nuestro personaje a despertar de su sueño, permitiéndole levantarse para ver el amanecer y continuar con su vida. Pero negarse obliga a Gehrman a enfrentarse a nosotros, en algo que solo podría ser descrito como un combate lleno de arrepentimiento. Una pelea que refleja tristeza en cada uno de sus elementos, desde su música hasta su ambiente e incluso en su significado. Porque al derrotarlo, ahora nosotros nos convertimos en él, en los anfitriones de este sueño o pesadilla, condenados a pasar el resto de nuestras vidas en un mundo distinto, incapaces de escapar de la cacería y de los horrores que hemos estado viviendo hasta ahora, y continuando con el ciclo hasta el final de los tiempos. Si nunca has jugado Bloodborne, todo esto podría parecer bastante confuso, y de hecho, si lo has jugado también, porque ¿qué diablos significa vivir en un mundo de ensueño? Una vez que te pones a pensarlo, ¿qué es el sueño del cazador? Un lugar al que llegamos tranquilamente después de la muerte y que nos permite simplemente continuar. La verdad es que una vez que comienzas a hacerte este tipo de preguntas, Bloodborne se convierte en algo completamente distinto. Y esto es lo que nos lleva a otra de las grandes temáticas del juego, el concepto de lo desconocido. Hay un punto en el que Bloodborne deja de ser una historia sobre hombres lobo y criaturas sedientas de sangre y se convierte en una exploración de los horrores del cosmos y del universo, es decir, de cosas que van más allá de lo que nuestra mente es capaz de comprender. Cosas tan abstractas y tan diferentes al conocimiento que tenemos sobre el mundo que la simple idea de intentar entenderlas o buscar su significado es suficiente para acabar con la cordura de cualquier persona existente. La mayoría de estos conceptos provienen de la mente de H.P. Lovecraft, un famoso escritor que a través de sus textos decía que el mayor temor de la humanidad siempre ha sido el miedo a lo desconocido. Y lo desconocido es un tema recurrente a lo largo de esa aventura. Muchos de los personajes dentro del juego están obsesionados con descubrir la verdad sobre nuestro mundo, la verdad sobre los límites de la humanidad y la verdad sobre estas criaturas conocidas como los grandes, seres superiores que representan la cúspide de la evolución y la ascendencia máxima que puede llegar a ser conseguida. Seres tan distantes de nosotros en términos de relevancia que la gran mayoría de ellos ni siquiera se molestan en notar nuestra presencia. Dentro del juego hay dos recursos diferentes que normalmente estaremos recolectando. Primero, ecos de sangre, que es la sangre de sanación de la que hemos estado hablando hasta ahora, y la cual esencialmente nos permite volvernos más poderosos. Y segundo, Insight, que es el método por el cual obtenemos conocimiento que tal vez no deberíamos de tener. Esa es la razón por la que principalmente este elemento es conseguido a través de la sabiduría del loco. En esencia, el conocimiento de una persona que murió a consecuencia de la locura provocada por sus propios descubrimientos. Una verdad tan grande y tan arcaica que nuestra mente solo puede hacer una cosa al encontrarse con ella: sucumbir ante la locura. El Insight esencialmente nos permite ver el mundo de una manera distinta, de la manera en la que realmente es, revelándonos cosas como el llanto de unos bebés que misteriosamente aparecen en todos los escenarios, estas malditas criaturas, e incluso dándole vida a la muñeca. Todas cosas que solo son visibles a través del conocimiento del cosmos. Pero la búsqueda de esta verdad es una que normalmente termina en tragedia. No podemos conocer a ni un solo individuo que haya mejorado su condición a través del conocimiento, a pesar de que este conocimiento es comúnmente considerado dentro del juego como la mejor herramienta para la trascendencia de la humanidad. Pero resulta que, al igual que la sangre divina, el abuso de este elemento solo lleva a la decadencia del hombre. Y esto es lo que define al mundo de Bloodborne: dolor y locura.
ira, sufrimiento y frenesí. Todo motivado por los deseos de la humanidad por alcanzar el mismo nivel de los grandes, por dejar de ser simples mortales para convertirse en los mismos dioses a los que tanto le temen. Aquí, los sueños no son utilizados como un lugar de fantasía, sino como algo igual de real que nuestro mundo, otro plano de existencia podríamos decir, una realidad que no tiene el propósito de ser comprendida, pero que existe de la misma manera. Se dice que estos mundos de ensueño son el resultado de la voluntad de los grandes, paisajes creados a través de sus poderes, pero utilizando la conciencia de un individuo en particular para darle sentido, estética y forma. Por ejemplo, German en combinación con la presencia lunar son los que crean el sueño del cazador. Por lo que incluso si una gran parte del juego toma lugar en estos lugares de pesadillas, eso no significa que sus eventos no hayan sucedido, porque los sueños son tan reales como la vida. Es increíblemente sencillo no prestarle atención a nada de esto la primera vez que lo juegas. De hecho, el mismo título nos motiva a experimentarlo de esta manera. La primera vez que llegamos con German, nos dice que no pensemos demasiado las cosas, que solo nos enfoquemos en acabar con las bestias, y justo eso es lo que hacemos. Porque el título utiliza el concepto de lo desconocido no solo como una temática narrativa, sino como una parte fundamental en la creación de su mundo y también de su jugabilidad. Hay incontables cosas que simplemente no tienen respuestas. No importa que tanto intentemos buscarlas. Esa es la razón por la que existen tantos análisis que hablan sobre esta aventura, principalmente sobre su historia, porque ante la incertidumbre es la naturaleza del hombre buscar el significado, buscar el funcionamiento y la razón detrás de cada una de las cosas que ocurren. Pero como el mismo juego lo dice, no todo está hecho para ser comprendido, y Bloodborne es una de esas cosas. Existen incontables ocasiones en donde acabar con la vida de estas criaturas deformes se siente casi como un acto compasivo, como una forma de liberarlos del sufrimiento de sus pesadillas, como en el caso de Ludwig, un cazador prolífico que incluso en su forma de bestia sigue luchando por sus ideales, sigue luchando por una razón en la que cree, aunque una sin significado, tomando en cuenta que ahora se encuentra atrapado en la pesadilla de los cazadores, un lugar que actúa como una penitencia, un castigo para aquellos que se dejaron llevar por la emoción de la cacería. Por lo que en este caso, cuando nos pregunta si sus aprendices se convirtieron en los honorables miembros de la iglesia que él esperaba, lo mejor que podemos hacer es mentirle y decirle que sí, ignorando el hecho de que la mayoría de los cazadores sucumbieron ante el sabor de la sangre, para que al menos de esta manera puedan morir con dignidad. Creo que Bloodborne actúa bastante bien como una representación de los estragos mentales a los que muchas personas se enfrentan. Y tal vez es por eso que tantos se han visto atraídos hacia él cuando se encuentran lidiando con padecimientos como la depresión, porque durante esos momentos es difícil encontrar algo que se compare con el sufrimiento por el que estás atravesando. El mundo parece vacío, intranquilo y sumamente hostil, y constantemente te sientes culpable por esto. Por lo que la decadencia de Yharnam de una manera extremadamente paradójica puede llegar a sentirse como un lugar de confort, un lugar en el que por fin puedes permitirte aceptar el dolor por el que estás atravesando. El mundo de Bloodborne es oscuro, desolado y sumamente depresivo, y sus criaturas constantemente buscan acabar con tu vida. Hay sangre, muerte e incontables abominaciones a lo largo de estos pasillos, y el juego realmente te empuja hacia atrás. Hay momentos en los que probablemente pensarás que simplemente no eres lo suficiente, que no tienes lo necesario para poder continuar, justo como en la vida real. Pero eventualmente, probablemente también te digas a ti mismo, ¿sabes qué? Sé que puedo lograrlo. Y lo haces una y otra vez hasta llegar al final. No importa cuánto empeño ponga el mundo en intentar aplastarte, continúas con tu viaje, superando las pesadillas y dejando a todos tus miedos detrás. Ya he hablado sobre cómo la serie Souls tiene un gran potencial para ayudar con este tipo de problemas, pero creo que Bloodborne es especial en este sentido, porque verdaderamente refleja los estragos de la mente a través de su ambiente, a través de su historia, a través de su música e incluso a través de su estilo visual.
Esto es Bloodborne, una de las mejores experiencias que haya tenido en mi vida y un juego que será recordado por siempre.